Y bueno, nos acompaña ahora en el estudio Andreas Weigand, el ex científico en jefe de Amazon y fundador de Social Data Lab. También es profesor de Stanford y un montón de universidades más. Es especialista en temas de Big Data y decisiones de compra en línea. Y está aquí en México porque va a participar como conferencista en el evento de Wobby on Innovation. Esto es en la ciudad de León, para hablar un poquito de la información como fuente de innovación, pero en general, bueno, pues es un personaje evidentemente que ha marcado mucho de la tendencia de datos abiertos, de Big Data en el mundo, así es que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Andreas, welcome. Andreas, bienvenido. I would like to start with a question. Quisiera empezar con una pregunta. Por favor, por favor. Si tuvieran todos los datos del mundo, ¿qué harían con ellos? La pregunta es, si tuviéramos todos los datos del mundo, ¿qué haríamos con estos datos? That's the way that you start Así empiezas tus conferencias. You ask that question. Haces esa pregunta. Es como pienso que tenemos que ver el mundo, porque ya no vivimos en un mundo de pocos datos, vivimos en un mundo rico en datos. Y la capacidad que separa a los que ganan de los que no es: pueden hacer buenas preguntas. Y hablando de buenas preguntas, si tuvieras que explicar qué son los grandes datos, los Big Data, a alguien que realmente no supiera o que no captara la importancia de los Big Data, ¿cómo se lo explicarías? Los Big Data son una mentalidad para convertir el relajo que tenemos en el mundo en significado. La suposición es que en algún lado existen ya los datos. Pero lo que uno como detective de datos tiene que hacer es ingeniárselas para ver qué parte de los datos encajan entre sí para la narrativa que quieres contar. Entonces, los datos que son recabados por empresas y por gobiernos y que son recabados por muchas entidades de todo el mundo, ahí están. Sí, ahí están. Como por ejemplo, cuando entro yo al edificio y traía puestos estos lentes. Los Google Glass, evidentemente ahí lo están viendo en pantalla. Ahí está utilizando sus Google Glass. La primera demostración que se hace. Is the first demonstration of Google La primera demostración de Google Glass aquí. La primera demostración, sí. Bueno, me dijeron, no puede tomarnos aquí fotos. Y les dije, pero ustedes sí me toman fotos a mí por aquí. Entonces yo pienso que el conocimiento de los datos está creciendo con los datos que estamos creando. Y es reconocer que dejamos rastros digitales en todo momento. Al vivir creamos datos. Lo que yo llamo conocimiento de los datos o alfabetismo de los datos es el siguiente paso que debemos aprender como sociedad. Lo dijiste, vivimos la vida y evidentemente dejamos nuestra huella digital. Esa huella digital es información, y esa información es importante para las empresas, es importante para los individuos. Hacer las preguntas correctas es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque genera ¿qué? Bueno, ¿por qué es importante hacer las preguntas correctas? Te lo digo así. Soy físico, tengo doctorado en física por formación. En el siglo pasado pudimos descubrir las interacciones entre las partículas en la física. En este siglo podemos observar las interacciones entre las personas. Por ejemplo, en Facebook, cuando comentas algo, cuando le das me gusta a algo, tu interacción con esa otra persona se registra y queda grabada para siempre. La otra pregunta es, ¿qué hacemos con estos datos? En el caso de Facebook, es ver cosas interesantes sobre la cantidad enorme que producen y distribuyen mis amigos. Esa es una de las preguntas que hace Facebook. ¿Cómo podemos deleitar al usuario? Es la pregunta que hace Amazon. Las grandes empresas crean algoritmos. Estos algoritmos se alimentan de todos estos datos. Le damos clic a algo y ese algoritmo cambia y nos da lo que el algoritmo supone que nos guste. Esa es una manera de transformar la realidad, ¿no? Así es. A mí me invitaron a dar una plática en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 3 años.
Le hablé de los datos. Dije que los datos son el nuevo petróleo. Y con eso quise decir que son el producto, la materia prima. La tenemos que refinar para poderle sacar beneficio. Igual que el mundo no funcionaría sin petróleo. Pero no con petróleo crudo, sino con los productos que refinamos. El mundo no funciona con datos, pero no con datos en bruto, sino con datos refinados. Pensemos en Google. Google es una refinería de datos que toma todas las páginas web que hay y las hace de modo que en la primera página yo encuentre algo que me interese. LinkedIn también es una refinería de datos. Facebook es otra refinería de datos. Amazon, todas son refinerías de datos. Entonces un científico de datos en este momento es alguien que en efecto está encima del juego importante, ¿cierto? Es alguien muy valioso para las empresas y también para los países, vamos. Sencillamente es valioso. Sí. Los centros de datos, el científico de datos es una persona divertida, curiosa, que quiere averiguar cosas y que no tiene miedo de ensuciarse las manos y hacer las cosas en persona. Pero a fin de cuentas, todos los científicos de datos son cuentacuentos. Les gusta comunicarse, les gusta colaborar con otros y entender qué historias cuentan los datos. ¿Cómo juntan las empresas estos datos? ¿Hay como grandes servidores o cómo le hacen? Pues, si pensamos en el día de hoy, cuando vine del hotel para acá, claro, usé Google Maps para darme una idea de cuándo iba a llegar. Eso significa que Google, allá en Mountain View, sabe cuál fue mi localización en GPS. Eso, sin embargo, a mí me da un beneficio, porque ¿cómo me va a decir el pueblo de Google cuando llegué si no le digo de dónde salí y a dónde voy? Pero por supuesto, Telcel tiene estas torres donde se va pasando la señal de mi teléfono celular. Y aparte hay muchas otras maneras. Al entrar aquí, probablemente las cámaras de seguridad ya tendrían una foto de mí. Todos estos datos se van creando y no se trata de recabarlos, sino de crear los datos. No se trata de almacenar datos, se trata de refinar datos. No es el producto final, sino las preguntas que se hacen. No importan los datos, sino los experimentos, las experiencias. Y hay otra parte que es importante, que es la responsabilidad, por ejemplo, de las empresas, de las grandes empresas, de abrir sus datos para que los desarrolladores hagan aplicaciones o innoven, y también los gobiernos. ¿Qué dirías de eso? Definitivamente es cierto. Es una ilusión que la mayor parte de la gente sea capaz de ver sus propios datos en crudo, en bruto, pero no es una ilusión que esos datos en bruto se abran a otros, como por ejemplo el iPhone con una app. Eso nos puede refinar los datos. La app nos refina los datos, y pienso que al abrir los datos, al ser transparentes, la transparencia es la nueva privacidad. Al ser transparentes, estas empresas que estén dispuestas a abrirse, por ejemplo, a abrir sus inventarios, como las de Amazon, esas empresas se van a beneficiar en comparación con las que crean que es mejor esconderse, porque es muy difícil esconder. Es difícil esconder, pero parecen muy proclives a hacerlo. Se ve que las grandes empresas tienen preguntas realmente importantes respecto a la transparencia y la privacidad. Y claro, la gente normal, común y corriente, se preocupa por la cantidad de datos que está almacenando todo este conjunto de empresas. ¿Tú piensas que nos debiéramos preocupar de esa cantidad de datos, de información que se está recabando? Bueno, pues claro que sí nos deberíamos preocupar, pero nos deberíamos preocupar de muchas cosas. Por ejemplo, nos deberíamos preocupar del terremoto, y aquí también debemos tomar el agua y lo demás. La pregunta no es de qué nos preocupamos, sino qué hacer al respecto. Bueno, permíteme irnos a un comercial y regresamos. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos de regreso, estábamos platicando con Andreas Weigand,
especialista en Big Data, y platicábamos sobre privacidad. ¿Debemos estar los ciudadanos comunes y corrientes preocupados por la privacidad? Andreas decía, no preocupados, tenemos que hacer algo. We have to do something about privacy. Tenemos que hacer algo sobre la privacidad. Not worry about it. No preocuparnos, nada más hacer algo. Exacto. Mi punto de vista es que, mira, aquí está una breve historia de la privacidad. There was no privacy. Érase una vez que no había privacidad. Se hicieron inventos. Las ciudades. La gente se podía esconder en algún lugar. O chimeneas. Para cerrar la puerta y no congelarse en los climas nórdicos. Cuando uno quería estar solo. Después llegó la privacidad. Se hicieron inventos. Facebook. Google Glass. And now, y ahora there is an illusion of privacy. Hay una ilusión de privacidad. Hay gente que quiere apegarse a esa ilusión de que tiene privacidad, y hay gente que dice, mira, es una ilusión. Vamos a ver cómo vivimos una vida que evite los problemas. Si alguien quiere armar problemas, puede averiguar datos. ¿Cómo creamos una alfabetización digital de datos, que ya no sea como antes, donde había, si hay un punto de datos que hable contra ti, te vas a la cárcel, sino que entendamos que se trata de datos grandes, Big Data. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa realmente vivir así? Una persona que viva hoy tiene que saber mucho de su huella digital. Sí. Y hay que hacer el esfuerzo de hacer eso para poder proteger su privacidad. Bueno, no proteger su privacidad, sino manejar o controlar o administrar lo que uno hace en línea. Y qué empresas son dueñas de eso y de qué es dueño uno. Hay que saber eso, hay que hacer un esfuerzo. Estas son preguntas muy difíciles, porque nuestra noción de propiedad procede de un mundo de objetos físicos. Yo soy dueño de una manzana, me la puedo comer, y ya que me la como, ya no hay manzana. Pero ¿qué significa ser dueño de información, de datos? Yo pienso que tenemos que volver a pensar que tal vez hay una copropiedad, que somos dueños tú y yo. Y esto a lo mejor signifique qué podemos crear a partir de ahí, qué hacemos con esto, cómo podemos refinar los datos. Entonces, como sociedad, tenemos que pensar profundamente otra vez, de nuevo, qué significa ser dueños de activos digitales. Última pregunta, Andreas. ¿Qué ves que pasa en 15, 20 años, 10 años? ¿Qué ves en el futuro de los grandes datos? Son difíciles las predicciones, sobre todo en 15 o 20 o 50 años. Bueno, ok, vamos en 5 o 10 años. Regresemos. 1984. Hace 30 años. George Orwell. 1994. Hace 20 años. Empezó la web. 2004, hace 10 años. Empezó Facebook. Entonces nos reímos porque no nos imaginamos un mundo sin la web, sin Facebook. Ahora bien, yo recuerdo cuando me enteré de que existía Facebook. Estaba dando clases en Stanford. Me acuerdo de cuando me enteré de que existía la web. Un amigo mío en Singapur me mandó un correo electrónico y me dijo, Andreas, ¿tienes página web? Le dije, ¿qué es una página web? Entonces, sentirse humillado por lo sorprendentes que son las cosas. Sintiéndome así, no me puedo imaginar cómo sea el mundo en 10 años, pero lo que sí sé es que la cantidad de datos que creemos, entonces serán más de los que hayamos creado desde el inicio de la humanidad hasta hoy. Ojalá que tengamos la oportunidad de hablar de eso en 5 años o algo así. Sería genial. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos. Bueno, pues ahí está la entrevista con Andreas Weigand.